porque yo... correspondiente al tema pues, de quistes de línea media. Yo soy Carlos Emilio Rivas, residente de neurocirugía de segundo año, y el profesor asesor de la charla, el doctor Eduardo Cortés. Entonces, para empezar, los quistes de línea media, como lo veremos más adelante, son lesiones de una etiología bastante heterogénea, y dependiendo de la etiología, ese mismo va a ser pues, el manejo. Generalmente son de pronóstico benigno, y pues con el advenimiento de cada vez más la frecuencia en la toma de imágenes cerebrales, entonces han tenido un aumento en la incidencia como hallazgos incidentales, sin que eso implique pues, un aumento en su tratamiento. Entonces, para iniciar, tenemos que los quistes de línea media se en esta vamos a tocar solamente los supratentoriales, dado que en charlas anteriores ya pues, se hizo una muy buena revisión de las lesiones quísticas de la fosa posterior. Y en las supratentoriales, a su vez, vamos a tener unas que son intra y extraxiales. Entonces, aquí está como el derrotero de todos los quistes que vamos a tratar el día de hoy. Los quistes de la osa de Rathke, el quiste aracnoideo supracelular, el quiste dermoide, los quistes lineales, con los quistes de la osa de Rathke, tenemos que tener hallazgos incidentales, con una prevalencia en la población pues en estudios de autopsias que puede llegar hasta el 30%, cuya localización pues generalmente va a comprometer la silla turca, casi pues, en todos los casos, y en un 60% puede tener un componente supracelular. Los síntomas van a estar derivados pues, de la localización, entonces puede comprimir el quiasma óptico, lo que nos va a producir pues, seminopsia heterónima temporal, puede generar problemas endocrinos por la compresión de la adenohipófisis o la neurohipófisis, y pues, si su excreción es muy grande puede tener incluso síntomas talámicos. ¿Listo? En cuanto a la parte de imagen, vamos a tener un quiste generalmente ubicado entre la hipófisis posterior y la adenohipófisis, un quiste de paredes lisas que no va a captar y sin calcificaciones, que lo va a diferenciar de otras lesiones como el craniofaringioma. Y en general, cuando se diagnostican, van a tener un tamaño menor a 1 centímetro. En cuanto al tratamiento, pues como generalmente son lesiones pequeñas, menores de 1 centímetro, no van a requerir mayores intervenciones, aunque en su abordaje debe tomarse pues todo un perfil hormonal. Y la cirugía se reserva solamente para pacientes que tengan síntomas pues, por compresión quiasmática o alteraciones endocrinas. En cuanto pues, al quiste aracnoideo supracelular, entonces va a corresponder hasta el 10% pues, de todos los quistes aracnoideos. En general va a ser un reto diagnóstico porque, digamos, para ver la inserción del quiste como tal, porque se puede confundir con un quiste intraventricular o con los quistes pues, que se insertan en la membrana del iliquis. Como lo veremos pues, más adelante, aquí el enfoque diagnóstico en la imagen va a ser hacia qué lateralidad pues, va a ejercer el efecto compresivo de las estructuras adyacentes, y pues en general lo que va a tener es un crecimiento caudal y va a generar una obliteración del tercer ventrículo. Acá en la imagen pues, de la derecha, en la imagen A, vemos lo que sería pues, una imagen, una resonancia normal de cerebro, ¿cierto? Un corte sagital, un T2, y en la imagen B, lo que sería pues, una imagen cis de un quiste supracelular. Vemos aquí delimitado pues, la membrana que se va hasta la cisterna prepontina, para obliterar el tercer ventrículo hacia arriba y hacia posterior, incluso infiltrando pues, el foramen de Monro, ¿cierto? En cuanto a los síntomas pues, que puede generar, entonces generalmente es asociado a hidrocefalia obstructiva por oclusión del tercer ventrículo, y los otros van a ser pues, secundarios a la compresión del tallo hipofisiario. En cuanto al manejo, pues se prefiere, en la revisión de la literatura, prefieren la tercer ventrículo cisternostomía para fenestración pues, del quiste, ¿cierto? Y en casos recidivantes o que haya fallo pues, de la tercero, puede realizarse una ABP, que más que una ABP sería una derivación cisternoperitoneal, cistoperitoneal. En cuanto al quiste dermoide, entonces sabemos pues, que son lesiones congénitas no neoplásicas
que son derivadas de elementos dermales, generalmente van a corresponder a menos del 1% de todas las lesiones intracraneales, y pueden estar asociados pues, a senos dermales con comunicación hacia la superficie. Son tumores, pues son lesiones de crecimiento en general muy lento, y que cuando generan síntomas y son pues, diagnosticados, generalmente tienen un tamaño pues, significativo, con un efecto compresivo importante. Generalmente se van a localizar celar y supracelar, aunque también pueden tener una ubicación paracelar. En la imagen, entonces, lo que vamos a ver es una lesión que va a ser heterogénea en el T1, como lo vemos acá pues, en el T1 de la imagen de la derecha, heterogéneo en el T2 cuando no está roto, y si el quiste está roto, lo que vamos a tener es unas hiperintensidades en el T2 y en el T1, con un realce epidial adyacente por la meningitis química pues, que generan los componentes del quiste. En cuanto al tratamiento, entonces la resección quirúrgica es el tratamiento de elección, el tratamiento de primera línea. El objetivo de la cirugía es el retiro de toda la cápsula para evitar pues, recidivas del tumor, pero en estudios de seguimiento, en estudios de revisiones de caso, se ha visto que aun cuando no se retira toda la cápsula, la tasa de recurrencia es baja, menor al 3%. Ya entrando pues al tema de los quistes de la pineal, entonces vemos pues que este es un hallazgo incidental bastante común. Hasta el 10% de las resonancias catalogadas como normales pueden tener un quiste en esta región, y rara vez pues van a generar algún síntoma. En general, cuando son menores de 15 milímetros, no generan ningún síntoma, y ya cuando son mayores de 15 milímetros, vamos a tener un efecto, pues una hidrocefalia por compresión del tectum y obliteración pues, del acueducto de Silvio. En cuanto al tratamiento, pues como he mencionado, generalmente son asintomáticos, no generan ningún síntoma, entonces no se le realiza pues ninguna clase de tratamiento, y ya se hicieron estudios en pacientes con quistes de 15 milímetros, mayores de 15 milímetros, pero sin efecto compresivo sobre el acueducto de Silvio, ¿cierto? Hicieron un estudio pues, de seguimiento a 9 años, y de 32 niños, y de estos solamente 3 registraron un crecimiento del quiste posterior pues, al diagnóstico, y de los que hicieron un crecimiento del quiste, ninguno requirió pues, intervención adicional a la observación. Ya en cuanto al quiste interhemisférico, entonces corresponden pues, hasta el 5% de los quistes aracnoideos. La mayoría se diagnostican pues, en la edad adulta, aunque algunos se diagnostican pues, en la etapa prenatal. Pueden ser intraoestraxiales, y pues, en la literatura hacen mucho énfasis en caracterizar si son comunicantes o no comunicantes, y de acuerdo a eso también pues, va la clasificación. En cuanto a la fisiopatología, digamos que no está muy bien establecida. Algunos han hecho una asociación entre la hipoxia y el desarrollo de los quistes, otros lo relacionan pues, con malformaciones del encéfalo y del diencéfalo a nivel embrionario, pero no está muy bien dilucidada pues, pues, la cascada que lleva a que se produzcan esas malformaciones. Generalmente está asociada a agenesia parcial o total del cuerpo calloso, debido a que el desarrollo del quiste puede interferir pues, con el desarrollo de esta estructura, y también se ha visto en general cuando son no comunicantes, que pueden estar asociados a otros trastornos de la migración neuronal, como la heterotopia o la polimicrogiria. En cuanto a las presentaciones pues, que podemos tener de ese tipo, entonces en la imagen A tenemos una imagen coronal de lo que sería un cerebro normal, con la voz cerebral en la mitad, los hemisferios, el cuerpo calloso, los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. En la imagen B lo que tenemos pues, es una de las presentaciones comunes de esos quistes, que sería el quiste en línea media, bilateral, con alteración en la formación de la voz cerebral y la agenesia del cuerpo calloso. En la imagen C lo que tenemos es la presentación parasagital del quiste, sin afectación del cuerpo calloso o de la voz cerebral. En la imagen D lo que tenemos es una presentación, una porencefalia unilateral. Eso se cree que se produce por una alteración a nivel distal de la arteria cerebral media, que genera
un quiste pues, de localización en la convexidad, generalmente no involucra la hoz y el cuerpo calloso suele estar respetado. La proencefalia puede estar en comunicación o no pues, con los ventrículos laterales. La holoprosencefalia, ¿cierto? Que aquí lo que tenemos es una alteración en la formación del diencéfalo que produce una unión de los ventrículos laterales con un quiste a nivel dorsal, una alteración en la formación del cuerpo calloso y la ausencia parcial o total de la hoz cerebral. Y en la imagen F lo que tenemos pues es, además de la no formación del cuerpo calloso, un quiste que se extiende pues hasta el tercer ventrículo, ¿listo? Lo que se conoce pues como un diencefálico. En cuanto al enfoque de este tipo de quistes, entonces tenemos dos tipos, unos primarios y unos secundarios, que se van a dividir de acuerdo a si la hoz cerebral está completa o incompleta. Aquí me equivoqué, los primarios es cuando la hoz cerebral está completa, ¿listo? Y su clasificación se va a determinar por dos aspectos. El primero es si están comunicados o no con el sistema ventricular. Entonces, si están comunicados con el sistema ventricular, van a ser tipo 1, y los tipo 2, que son los que no están comunicados con el sistema ventricular, y los dos a su vez se van a dividir en A, B, C o D, dependiendo de si están asociados a otras malformaciones. Entonces, el tipo A es los que solamente se presentan con hidrocefalia, pero sin la documentación de otras malformaciones asociadas. La tipo B sería la hidrocefalia con malformaciones pues, diencefálicas. De estas, pues, lo más común es que tengan un tálamo fusionado. El tipo C, que son los asociados pues, a microcefalia y a hipoplasia cortical. Y el tipo D, que en realidad es el más raro de todos, que es el quiste aracnoideo único de localización interhemisférica sin otras lesiones asociadas. Acá entonces, a continuación les muestro pues, unas imágenes que muestran pues, cómo se ve en la resonancia del quiste. Entonces, aquí lo que vemos es un corte sagital, un T1, donde vemos un cuerpo calloso con un adelgazamiento pues, del cuerpo y prácticamente una agenesia del esplenio, y el quiste comunica con la cisterna arriba del esplenio. Y presentaciones pues, menos severas, donde vemos un quiste en línea media con una formación de la en comunicación pues, con la de masa uniperantividad, información pues, del cuerpo calloso. En cuanto a los diagnósticos diferenciales pues, de este tipo de quistes, entonces vamos a tener que enfocarnos, uno, si en el tamaño del quiste y si hay efecto de masa; dos, si hay ausencia o no del cuerpo calloso y si hay comunicación ventricular, para poderlo diferenciar pues, con las otras entidades y asimismo hacer su abordaje. ¿Listo? Entonces tenemos pues que generalmente los quistes en el hemisférico van a tener unas características que son extraaxiales, que van a estar en línea media o parasagital. Generalmente van a ser de un tamaño grande, con un efecto de masa significativo, que es lo que nos lleva pues, a intervenirlos. Generalmente no tienen comunicación pues, con el sistema ventricular. El desarrollo del cuerpo calloso va a estar determinado del tamaño del quiste y la localización. Generalmente van a estar asociados pues, a hidrocefalia por el efecto compresivo del quiste, y hay una simetría pues, de los ventrículos laterales. En el caso pues, de la porencefalia, entonces, pues, como lo vimos, generalmente van a estar en línea media, intraaxiales, con un efecto de masa que va a ser variable dependiendo pues, del tamaño de la lesión, que generalmente son pequeños y no tienen un efecto de masa significativo. Generalmente tiene una comunicación con el sistema ventricular. Como son parasagitales, generalmente no van a interferir pues, con el desarrollo ni del lado cerebral ni del cuerpo calloso. La hidrocefalia es rara en ese tipo de pacientes y puede haber pues, asimetría de los ventrículos laterales. En la holoprosencefalia, como son defectos pues, de la línea media, se va a ubicar a este nivel.
va a tener poco efecto compresivo, que son quistes de pequeño tamaño, generalmente va a tener comunicación pues con el sistema ventricular y no va a pues, un efecto compresivo importante, aunque sí está relacionado pues con hidrocefalia. Y la agenesia del cuerpo calloso, pues que puede estar asociada a las otras tres entidades, pero cuando es simplemente la agenesia, sin quistes asociados, vamos a tener una dilatación quística del tercer ventrículo, un mínimo efecto de masa, los ventrículos van a estar comunicados entre sí y pues con una voz cerebral que va a estar bien desarrollada. Y generalmente va a estar asociado pues a otro tipo de malformaciones como el síndrome de Aicardi, el síndrome de Andy Walker y la malformación pues tipo Chiari, en general pues el tipo 2. En cuanto al tratamiento, entonces, digamos que solamente la vamos a tratar en caso de que haya macrocefalia, hidrocefalia o un efecto de masa del quiste que genere pues, compresión de áreas elocuentes. Entonces, el abordaje que vamos a tener en ese tipo de lesiones va a depender mucho de la localización del quiste, del tamaño y su relación pues, con las cisternas adyacentes, el sistema ventricular y pues, el parénquima cerebral adyacente. Las tres modalidades de tratamiento que tenemos para enfocar este tipo de quistes, entonces está la que en general pues, se utiliza como una técnica complementaria a las otras dos. Entonces, en cuanto a la resección abierta, digamos que los primeros estudios que se publicaron pues, de este tipo de lesiones, pues, de abordajes, está el de Calderelli y Rocco, que lo publicaron en el 96. Ellos cogieron 16 niños y lo que hicieron fue operarlos por craneotomía, microcirugía con una resección de la cápsula. Hacen pues la salvedad de que 3 de estos niños fueron llevados a EPE previo al procedimiento por hidrocefalia severa sintomáticas. Y pues además de la decisión de las membranas, lo que hacían era fenestrar el quiste hacia los ventrículos o el espacio subaracnoideo. Ellos no tuvieron ninguna mortalidad en los niños, pero sí hay que nombrar pues, que todos requirieron una segunda intervención para realizar o marsupalización del quiste o una derivación cistoperitoneal porque el quiste había recibido posterior a la intervención. En cuanto a la resección endoscópica, entonces ya puede estar distorsionada y algunos autores recomiendan pues abordar incluso con navegación adyacente, con navegación pues, en el procedimiento. En cuanto a estudios pues, que comparan ese tipo de técnica, entonces está el estudio de Sinali que lo realizó en el 2006, un reporte, una serie de casos. Él cogió 7 pacientes, los llevó pues, a penetración endoscópica y los siguió a lo largo del tiempo por un periodo de 60 meses. De los 7 pacientes, dos requirieron posteriormente una derivación cistoventricular por una recidua del quiste. Y el estudio más reciente pues, que encontré fue el de Gianetti, que lo publicó en el 2012, también una serie de casos. Él cogió 5 pacientes de esa penetración endoscópica y de estos 5 pacientes, que los siguió hasta 48 meses, uno requirió una derivación cistoperitoneal por recidua del quiste. ¿Listo? En cuanto a la derivación cistoperitoneal, como ya lo había nombrado previamente, generalmente es un procedimiento que se hace concomitante con las otras dos. En cuanto a realizarlo pues como de primera línea, entonces encontré el estudio realizado pues por Onon Ulu en el 2010 en Turquía. Es una serie de casos de 7 pacientes. Lo que hizo fue fenestrar el quiste y dejarle una derivación cistoperitoneal. Se quitó el efecto de masa en la imagen, pero con un tamaño menor a 2 centímetros. Ya para terminar, entonces tenemos el quiste aracnoideo intra pues generalmente, pero se cree que es un defecto en el origen de los plexos coroideos, sobre todo pues en la parte vascular, o que en la invaginación que se da del mesénquima vascular coroideo se produce una invaginación también de la membrana aracnoidea que los desarrolla. Generalmente van a estar ubicados en los ventrículos laterales y pues el síntoma más asociado a este tipo de quistes va a ser la hidrocefalia por compresión pues, del tercer ventrículo y del foramen
En cuanto al tratamiento pues, de elección, está la endoscopia para fenestración del quiste. Aquí hace mucho énfasis en que se debe hacer una fenestración que comunique el quiste en dos polos. Entonces, generalmente, como la vamos a tener a nivel del ventrículo lateral, tapando el foramen de Monro, entonces, pues se dice fenestrar el quiste a este nivel. Y cuando son del tercero, entonces fenestrar el quiste desde Monro y hasta la membrana pues, de Lilliquist. También se ha descrito pues, el manejo por craniotomía y microcirugía con derivación cistoperitoneal, pues, sobre todo para casos recurrentes, pero digamos que se deja como última opción, dado que pues, la microcirugía pues, está asociada a mayores tasas de mortalidad en ese tipo de pacientes. ¿Listo? Y eso es como todo lo que traía para el día de hoy.